Pues recordemos que tenemos a San Pablo preso en Cesarea, que ha habido un cambio de procurador romano, y lo último que veíamos en el final del capítulo 24 es que han pasado 2 años desde que lo han llevado preso a Cesarea, y Félix, el procurador anterior, no ha hecho nada, esperando que le diera dinero Pablo, ¿se acuerdan, no? Entonces ha terminado el tiempo de Félix y le sustituye Festo, Poncio Festo. Entonces ahora vamos al capítulo 25 y leamos los versículos 1 al 5. 3 días después de haber llegado a la provincia, subió Ceso de Cesarea a Jerusalén. Los sumos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron acusación contra Pablo e insistentemente le pedían una gracia contra él, que le hiciera trasladar a Jerusalén mientras preparaban una celada para matarle en el camino. Pero Festo les contestó que Pablo debía ser custodiado en Cesarea y que él mismo estaba para marchar allá inmediatamente. Que bajen conmigo, les dijo, los que entre vosotros tienen autoridad, y si este hombre es culpable en algo, formulen acusación contra él. Fijémonos que han pasado 2 años. Parecía que ya tenían que haberse calmado los ánimos y que todo se hubiera normalizado, pero vemos que el odio contra Pablo y la voluntad de acabar con él están firmes. Y pues, fijémonos la astucia de estos dirigentes judíos. Festo acaba de llegar, es el procurador romano, que lógicamente si acaba de llegar pues no conoce bien el ambiente, ¿no? Y por otra parte le conviene estar bien con las autoridades judías. Entonces, ¿qué le proponen los judíos, los del Sanedrín? Sin duda alguna, los saduceos. Pues que le conceda esa gracia, que lleve a San Pablo al Sanedrín para que le juzgue. Posiblemente, se trataba digamos así, de faltas, de actos no correctos, por decirlo así, de parte de San Pablo, que básicamente eran contra la religión judía, por lo tanto, que les dejase juzgarles al Sanedrín. No olvidemos que los romanos habían autorizado a los judíos a vivir de acuerdo con sus leyes. Pero la intención auténtica es juzgarle. No, fijémonos que dice que ellos entre tanto estaban preparados una acechanza para que en realidad Pablo no llegara a Jerusalén, sino acabar con él por el camino. Pero fijémonos cómo la providencia vela por San Pablo, porque parece que la cosa está muy bien tramada. Al fin y al cabo, Festo podía acompañarle y no dejarlo solo, por decirlo así. Pero, insisto, la providencia vela por San Pablo. Y no sabemos si es que Festo se ha dado cuenta de la pasión de estas personas, o si Félix le había informado sobre las circunstancias. El hecho es, o si sencillamente que era un hombre recto y quería que las cosas se hicieran bien. El hecho es que vemos que él dice, porque ha llegado a Cesarea, pero enseguida ha ido a Jerusalén, que es el centro, digamos, del pueblo de Israel, ¿no? El centro religioso y social. Pero enseguida piensa volver a Cesarea, que es donde tiene su residencia. Por lo tanto, ¿qué le dice Festo? Pues que Pablo está en el tribunal de Cesarea y por lo tanto, según la legislación romana, no se debía pasar a un tribunal inferior, que sería el de Jerusalén. Por lo tanto, lo que les propone es: yo voy a subir enseguida a Cesarea, venid y allí acusarles. Pero no acepta que le llevarle de Cesarea a Jerusalén. Por lo tanto, la trama de matarle por el camino queda frustrada.
Continuemos los versículos 6 al 8. Después de pasar entre ellos no más de 8 a 10 días, bajó a Cesarea y al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. Así que éste se presentó, le rodearon los judíos que habían bajado de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Pablo se defendía diciendo: «Yo no he cometido falta alguna ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César». Por consiguiente, aquí vemos que siguen, por lo que se ve la defensa que hace Pablo, por la respuesta de Pablo, se ve que las acusaciones son en el fondo las mismas que les hizo Tértulo, ¿se acuerdan? El abogado que trajeron cuando con Félix vinieron a acusarle. Por parte de Festo vemos que no se detiene, no da largas. Han pasado 2 años que lleva preso ya San Pablo y según la ley tenía que haberle dejado libre si nadie más le acusaba. Pero como Félix se lo dejó, pues él no quiere dar más tiempo, puesto que ya es el tiempo de tomar una decisión. Digamos, la prisión preventiva, que diríamos nosotros, ya se ha acabado el tiempo de la prisión preventiva. Y la manera como nos describe San Lucas se ve la aversión a San Pablo, la agresividad hacia San Pablo. Se presentan los judíos y lo rodean haciéndole muchas y graves acusaciones. San Pablo dice que él no ha faltado ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Con lo cual vemos que de lo que le acusaban era de haber profanado el templo, de haber formado alborotos y rebeliones contra el César, y más o menos lo mismo de lo que le acusó Tertuliano. Pero la defensa de San Pablo es muy fácil, porque ellos no dan ninguna prueba, sencillamente afirman, pero no hay pruebas de que esto realmente hubiera sido una realidad. Por lo tanto, San Pablo, que dice que él no ha faltado ni contra los judíos, ni contra el templo, ni contra el César, y que por lo tanto no hay ningún delito. Pero claro, ahí fijemos la situación de Festo. Repito, viene nuevo, le conviene no enfrentarse a estas autoridades, pero él no ve de qué es de lo que le acusan. Por lo tanto, su situación era bastante embarazosa, por decirlo de alguna manera. Y lógicamente él quiere contentar a los judíos. Por esto, ¿qué se le ocurre proponerle? Vean versículos 9 al 12. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, preguntó a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y ser allí juzgado de estas cosas en mi presencia? Pablo contestó: estoy ante el tribunal del César, donde tengo que ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún mal, como tú bien sabes. Si pues soy reo de algún delito o he cometido algún crimen que merezca la muerte, no rehúso morir. Pero si en eso de que estos me acusan no hay ningún fundamento, nadie puede entregarme a ellos. Apelo al César. Entonces Festo deliberó con el consejo y respondió: has apelado al César irás. Recordemos que Pablo es ciudadano romano. Entonces, de todas formas, no le podían obligar sin su consentimiento a ir a un tribunal inferior, que era del de Cesarea al de Jerusalén, al Sanedrín. Lo que le propone Festo es precisamente porque, repito, Festo no lo puede llevar a Jerusalén sin el consentimiento del reo. Entonces le propone, si nos fijamos, llevarle a Jerusalén, presentarle ante el tribunal del Sanedrín, pero delante de él, porque él es el responsable, porque es un ciudadano romano, no lo puede dejar. Pero claro, Pablo conoce muy bien la situación, sabe que no va a llegar a Jerusalén, conoce el odio que le tienen, lo ha podido ver
que no se ha enfriado después de 2 años. Por lo tanto, ¿qué solución le queda? ¿Qué es lo que dice? Yo estoy ante el tribunal del César. Por lo tanto, no acepta que le juzguen los judíos. Es ante el tribunal del César, el tribunal romano, donde me tienen que juzgar. Entonces, como que realmente no ha hecho ningún delito contra los judíos ni contra el César, y Festo se ha dado cuenta, él no acepta ir a Jerusalén. Porque fijémonos que dice, si yo hubiera hecho algo que realmente fuera digno de muerte, lo aceptaría, pero no hay nada. Por lo tanto, la manera de protegerse es apelar al César. ¿Y qué significa esto de apelar al César? Pues que en el momento que Festo acepte, porque claro, Festo tiene que aceptar esa apelación o no, por eso si se han fijado, antes de aceptar, consulta al consejo, a los que están junto con él. Entonces, una vez consultado, pues ve que el consejo ve que es razonable lo que Pablo pide, y Festo acepta esa apelación que hace Pablo. Con lo cual, ¿qué significa? Pues que ahora todos los tribunales, digamos, inferiores al tribunal del emperador en Roma, quedan anulados, porque él ha apelado al César. Y como ciudadano romano tiene derecho. Y de esta manera, los judíos ya no pueden hacer nada. Es decir, si quieren pueden acusarle, pero tendrán que ir a Roma. Y eso ya es más complicado. En aquel tiempo, ir a Roma era mucho más complicado. Pero claro, fijémonos que ahora Festo se encuentra con un problema. Pablo tiene que mandarlo a Roma, pero no puede enviar a un preso sin que haya una carta en la que diga de qué se le acusa, qué cosa ha hecho este hombre para que le lleven preso a Roma. Pero él no lo ve claro. No puede, él se da cuenta de que se trata de cuestiones internas de los judíos, cuestiones de leyes judías, pero no ve dónde está. Y realmente se ve que Festo es un hombre recto. Por esto, veamos lo que se le ocurre, los versículos 13 al 21. Pasados algunos días, el rey Agripa y Benerice vinieron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. Como pasaron allí bastantes días, Festo expuso al rey el caso de Pablo. Hay aquí un hombre, le dijo, que Félix dejó prisionero. Estando yo en Jerusalén, presentaron contra él acusación los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo contra él sentencia condenatoria. Yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre antes de que el acusado tenga ante sí a los acusadores y se le dé la posibilidad de defenderse de la acusación. Ellos vinieron aquí juntamente conmigo y sin dilación me senté al día siguiente en el tribunal y mandé traer al hombre. Los acusadores comparecieron ante él, pero no presentaron ninguna acusación de los crímenes que yo sospechaba. Solamente tenían contra él unas discusiones sobre su propia religión y sobre un tal Jesús, ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. Yo estaba perplejo sobre estas cuestiones y le propuse si quería ir a Jerusalén y ser allí juzgado de estas cosas. Pero como Pablo interpuso apelación de que su caso se reservase a la decisión de Augusto, mandé que le custodiara hasta remitirle al César. Aquí fijémonos que habla un hombre que es un pagano, que se encuentra perdido ante estas discusiones de los judíos. Y él, si se fijan, solo ha descubierto una cosa, que no deja de ser importante, interesante para nosotros, ¿no? Que se trata de una persona que ha muerto y que Pablo dice que vive. O sea, se dan cuenta que estamos ante el mensaje fundamental de la resurrección de Jesucristo. Pero bueno,
¿qué es lo que hace, por lo tanto, Festo? Pues que Herodes Agripa con Berenice vienen pues a felicitarle y a saludarle, porque claro, es este procurador de Roma que acaba de llegar. Y fijémonos que Agripa, Herodes Agripa, no sé si se acuerdan quién es este, uno de los Herodes, el último de hecho de la familia de los Herodes, es nieto, digamos, bisnieto de Herodes el Grande. Es decir, Herodes el Grande, padre de Aristóbulo, era padre de Herodes Agripa I, y Herodes Agripa I, padre de Herodes Agripa que aparece aquí. Pero fíjese, aquí aparece que convive como si fuesen pareja, como si fueran esposos, con Berenice, que era hermana suya. O sea, Herodes Agripa I es padre de Herodes Agripa II, de Drusila y de Berenice. Aquí vemos ya el nivel moral de este Herodes, como todos los Herodes. Y pues vienen a saludar a Festo. Y pues bueno, se pasan unos días. Entonces fijémonos que Festo ve la oportunidad de aclarar qué hace, qué escribe para el Augusto, para el César, de lo que ha hecho Pablo. Y como que Herodes era judío de religión, podría ayudarle a discernir de qué se trataba. Fijémonos que este caso de este Herodes es muy curioso, porque consiguió que tanto el emperador Claudio como Nerón tener muy buenas relaciones con ellos, y que por lo tanto le fueron dando bastante responsabilidad en toda aquella zona. Pero al mismo tiempo procuraba estar bien con los judíos, y de hecho en muchas ocasiones les defendió. Por lo tanto, es un hombre que estaba bien con los romanos y estaba bien con los judíos. Entonces, a Festo parece lógico que le parezca la persona ideal para que le diga qué escribe, porque dicen, no puedo enviar a un preso sin decirle el motivo por el que está preso. Y como han visto, Festo le explica brevemente a Herodes y a Berenice por qué está preso, ¿no? Le cuenta brevemente toda la historia que nosotros ya sabemos. Versículos 22 al 27. Agripa dijo a Festo: «Querría yo también oír a ese hombre». «Mañana», dijo, «le oirás». Al día siguiente vinieron Agripa y Berenice con gran ostentación y entraron en la sala de la audiencia junto con los tribunos y los personajes de más categoría de la ciudad. A una orden de Festo trajeron a Pablo. Festo dijo: «Rey Agripa y todos los aquí presentes, aquí veis este hombre contra quien toda la multitud de los judíos vinieron donde mí, tanto en Jerusalén como aquí, gritando que no debía vivir ya más. Yo comprendí que no había hecho nada digno de muerte, pero como él ha apelado a Augusto, he decidido enviarle. No sé en concreto qué escribir al Señor sobre él. Preso le he presentado ante vosotros, y sobre todo ante ti, rey Agripa, para saber, después del interrogatorio, lo que he de escribir, pues me parece absurdo enviar un preso sin indicar las acusaciones formuladas contra él». Observemos una serie de detalles. Aquí vemos la prontitud con que actúa Festo. No da largas al asunto. Una vez más, enseguida convoca, digamos, le ha pedido a Agripa que le ayude, ¿no? Y por otra parte, fijémonos que Agripa tenía ganas de oír a Pablo. Es decir, la fama de Pablo había llegado también a él, y como había ocurrido con su antepasado, que también tenía ganas de ver a Jesús, pues tiene ganas de oír a Pablo, pero ciertamente por pura curiosidad, sin ningún interés de conocer la verdad. Y aquí tenemos cómo, una vez convocados todos, no sé si se han fijado
cómo llega Agripa y Berenice. Al día siguiente, con gran pompa, o sea, con todo lujo, dándose una gran importancia, y lo mismo los tribunos y todos los personajes, digamos, importantes de la ciudad. Aquí tenemos, por lo tanto, todo lo que podríamos decir las autoridades y la aristocracia, vestidos con todo su lujo y con toda su pompa, y entonces traen a Pablo con sus cadenas. Fijémonos que desde el punto de vista humano, pues los otros eran los importantes, ¿no? Berenice y Agripa y todos los tribunos y toda esta gente, y pobre Pablo era un pobre hombre. Pero ¿cómo mira Dios ese grupo? ¿Quién era el realmente importante? Pablo. O sea, es importante que veamos cómo los valores de Dios no coinciden con los valores humanos. A veces le daban mucha importancia según quién y a según qué cosas, y Dios mira las cosas de otra manera. Pero hay otro detalle también muy interesante, y en las palabras con que Festo se le dirige a Agripa. Es razonable que lo que le dice de que él le puede ayudar, puesto que conoce la religión judía, conoce sus discusiones, porque Festo se ha dado cuenta de que se trata de cuestiones de la religión de los judíos. Algunos traducen de sus supersticiones, y que dicen que no es digno de que viva San Pablo. Pero fijémonos que dice en el versículo 25, pero yo no he hallado en él nada que le haga reo de muerte, y habiendo él apelado al César, dice, del cual, el versículo 26, nada cierto tengo que escribir al Señor. ¿Quién es aquí el Señor en boca de Festo? El emperador. Sí, recordemos que los emperadores romanos se les daban títulos divinos, es Kyrios, el Señor. De ahí lo que decimos en el Gloria, solo tú, Señor, cuando nos dirigimos a Jesús. Los cristianos morían mártires en tiempos de Nerón y de los demás perseguidores romanos, porque se negaban, entre otras cosas, a llamar al emperador Señor. Solo Cristo es Señor, con este sentido de divino, Kyrios. Pero él, como un pagano que es, pues dice que no sabe qué escribir al Señor. Y entonces quiere que Herodes Agripa le ayude, como he dicho antes, a ver qué escribe. Y pasamos al capítulo 26, en el que vamos a ver cómo San Pablo, ahora hablando a Agripa, cuenta una vez más su conversión. O sea, tenemos 3 relatos de la conversión de San Pablo en el libro de los Hechos. Versículos 1 al 8. Agripa dijo a Pablo: «Se te permite hablar a tu favor». Entonces Pablo extendió su mano y empezó su defensa. «Me considero feliz, rey Agripa, al tener que defenderme hoy ante ti de todas las cosas de que me acusan los judíos, principalmente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones de los judíos. Por eso te pido que me escuches pacientemente. Todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, desde cuando estuve en el seno de mi nación, en Jerusalén. Ellos me conocen de mucho tiempo atrás y si quieren pueden testificar que yo he vivido como fariseo, conforme a la secta más estricta de nuestra religión. Y si ahora estoy aquí procesado, es por la esperanza que tengo en la promesa hecha por Dios a nuestros padres, cuyo cumplimiento están esperando nuestras 12 tribus en el culto que asiduamente, noche y día, rinden a Dios. Por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué tenéis vosotros por increíble que Dios resucite a los muertos? Quizás nos puede parecer, en principio, leído así rápidamente, sorprendente
las palabras primeras de San Pablo a Agripa, a Herodes Agripa. Porque Herodes Agripa, como que es ante Herodes Agripa que Pablo va a hablar para que Agripa sepa discernir de qué se trata, pues Agripa le da la palabra a San Pablo. Y fijémonos que San Pablo comienza pues por alabar de alguna manera a Agripa, y le dice que se siente dichoso de poder hablar ante Agripa. Y pienso, fijémonos que esto es interesante. ¿Acaso San Pablo no sabía la vida de este hombre? Sin duda alguna, porque era de dominio público. Pero fijémonos que siempre hay algo bueno en las personas. Y nos podemos valer de eso bueno que tienen para que se abran a escuchar y por lo tanto incluso puedan hacérsele bien. Porque si se entra atacando, la persona se defiende y por lo tanto se bloquea a la palabra que yo le pueda decir. Entonces lo que dice no es mentira y además es ciertamente algo a favor de que entienda a Pablo, y se trata de eso. O sea, Pablo quiere, se va a dirigir, repito, a Agripa, se trata de que Agripa le entienda. No habla a Festo ni a los otros romanos que hay allá. Por esto le dice: por dichoso me tengo, rey Agripa, por poder defenderme hoy de todas esas acusaciones ante ti. ¿Y por qué? Pues porque Herodes Agripa, como judío que es, conoce las costumbres judías, conoce las discusiones que hay entre los judíos y por lo tanto le puede entender. Porque veremos que San Pablo, al defenderse, va a hacer alusiones a la Sagrada Escritura y a lo que dice la Sagrada Escritura. Esto Festo no lo podía entender. O sea, él se dirige a Agripa. Y por lo tanto, comienza por decirle que los judíos, todos, ciertamente muchos, conocen perfectamente la vida de San Pablo. Conoce su infancia y sobre todo conoce el tiempo en que ha vivido en Jerusalén. Como había dicho antes, bajo la enseñanza de Gamaliel, un famoso rabino judío. Y que además él era fanático fariseo. Y que por lo tanto él ha vivido a fondo la religión de los judíos. Y si ellos quisieran dar testimonio, pueden hacerlo, porque son testigos realmente. Pero fijémonos en el versículo 6. Al presente soy sometido a juicio por la esperanza en las promesas hechas por Dios a nuestros padres. Aquí tenemos la clave. San Pablo cree las promesas de Dios a los antepasados judíos. Es decir, una vez más vemos cómo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no hay ninguna ruptura. Entre la religión judía y la religión cristiana no hay nada que, digamos, que cambiar en la religión judía. Simplemente que tienen que seguir creyendo el resto. Porque los judíos creyeron las enseñanzas que Dios transmitió y que la tenemos en la Sagrada Escritura a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, etcétera, etcétera. Y todas las promesas que Dios fue haciendo a lo largo de los siglos a través de los patriarcas y a través de los profetas. Y San Pablo, precisamente porque cree esa esperanza, ¿cuál es la esperanza de lo que vivían los judíos como consecuencia de lo que Dios prometió? Pues la llegada del Mesías y la resurrección de los muertos. Por lo tanto, dice cuyo cumplimiento las 12 tribus, sirviendo continuamente a Dios, esperan alcanzar, y así sigue siendo. O sea, los judíos esperan alcanzar las promesas de Dios que se hizo a través de los profetas. Y por consiguiente, él vive esa esperanza, y precisamente a causa de esa esperanza soy acusado, le dice al rey. Entonces fijémonos con qué habilidad se dirige ahora, es decir, cómo intenta
que realmente Agripa le atienda y le entienda. ¿Tenéis por increíble que Dios resucite a los muertos? Si Agripa es saduceo, sí, no lo creerá. Pero seguramente no se atreverá a entrar en esa discusión. Pero ¿puede ser increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Hay algo imposible para Dios? Por ahí va la pregunta. Si como judíos crees en que Dios es el omnipotente, ¿hay alguna cosa que impida que Dios pueda hacer eso? O sea, insisto que aquí tenemos la clave del mensaje cristiano. El hecho de que Cristo ha resucitado y que por lo tanto toda la humanidad resucitará en su momento. Es la gran promesa de Dios. Como decía San Juan en el Evangelio, unos para resurrección de vida y otros para resurrección de muerte, pero todos vamos a resucitar. En el capítulo 5, si no recuerdo más, del Evangelio de San Juan, que nos dice que llegará el día en que todos los que están en el sepulcro resucitarán. Y dice, bueno, ¿acaso Dios no puede hacerlo? Más o menos lo que le plantea. Si Dios lo ha prometido, es que no lo puede hacer. ¿Dónde está el problema? Esta es la cuestión, ¿no? ¿Dónde está el problema para no creerlo? Continuemos, desde el versículo 9 al 11. Yo pues me había creído obligado a combatir con todos los medios el nombre de Jesús el Nazoreo. Así lo hice en Jerusalén y con poderes recibidos de los sumos sacerdotes, yo mismo encerré a muchos santos en las cárceles. Y cuando se les condenaba a muerte, yo contribuía con mi voto. Frecuentemente recorría todas las sinagogas y a fuerza de castigos les obligaba a blasfemar, y rebosando de furor contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Fijémonos cómo expresa aquí San Pablo la hazaña con que persiguió a los cristianos. Porque nos dice que él se creyó como fariseo, como creyente judío, en el deber para agradar a Dios, según su mente confundida, que debía perseguir a los cristianos. Y lo hizo a fondo, y lo hizo con saña, lo hizo convencido de que ese era el mejor bien que se podía hacer para gloria de Dios y bien de la humanidad. Esta es la realidad. Y por lo tanto lo hizo en Jerusalén, donde encarcelé a muchos santos. Fijémonos bien, ¿quién son esos santos que encarceló San Pablo? Cristianos. ¿Y por qué? ¿Porque eran unos cristianos especiales? No, porque para San Pablo ser cristiano es sinónimo de ser santo. En sus cartas, saludad a los santos, os saludan los santos, etc. Entonces persiguió a los santos, es decir, a los cristianos. Con lo cual podemos llegar a la conclusión una vez más que el que no aspira seriamente, responsablemente a la santidad, pues tiene de cristiano el nombre. Es lógico. Porque ser santo no quiere decir hacer milagros. Ser santo quiere decir hacer la voluntad de Dios. En todo momento. Hacer lo que yo sé que Dios quiere que haga, imitando a Jesucristo, que hizo en todo momento la voluntad de su Padre. Pues entonces, el que está bautizado ha decidido caminar en esa dirección, ¿no? Entonces él con saña persiguió a los santos y él daba su consentimiento cuando morían, y fijémonos que se habla de más de uno. Cuando eran muertos yo daba mi voto, plural. Sabemos que en este caso el que él colaboró era San Esteban, pero se ve que no era el único, según ese texto, ¿no? Pero además de esto, fijémonos que realmente tenía que ser terrible la persecución, la manera como él perseguía, porque nos dice que a fuerza de torturarles, a fuerza de castigos, conseguía que muchos blasfemaran. Blasfemar en el sentido de apostatar de la fe. O sea que San Pablo, con toda claridad,
manifiesta su violencia, su crueldad en aquel tiempo que perseguía a los cristianos. Y fijémonos que para San Pablo ese episodio de su vida era algo que con toda humildad lo decía y que le servía para reconocer hasta dónde Dios realmente ama a los pecadores. Fijémonos, por ejemplo, lo que él dice en la carta primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 9. Pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la Iglesia de Dios. La humildad de San Pablo, es decir, este episodio, con cuánta humildad él lo vive. Él no se considera digno de ser apóstol porque persiguió a la Iglesia. Primera Timoteo 1, versículos 15 al 16. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo. Y si encontré misericordia fue para que en mí primeramente manifestase Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habrían de creer en él para obtener vida eterna. O sea, fijémonos cómo ve él, en sentido positivo, su vida de perseguidor. El hecho de que él, habiendo sido tan cruel, vivir en contra de Cristo con esa actitud suya violenta, que haya sido perdonado, y no solamente perdonado, se le haya dado por parte de Cristo la confianza de que sea el portador del Evangelio, revela que realmente Jesús ha venido a salvar a los pecadores. Y él, por lo tanto, se presenta como un modelo, un pecador, tremendo pecador, porque sin embargo es objeto del amor de Dios y es objeto de la confianza de Cristo. Y que por lo tanto es perdonado como si no hubieran existido aquellos pecados. Fijémonos que esto es un dato muy importante, que a veces, quizás incluso a nosotros, cuando alguna vez hemos pecado, nos cuesta creer que realmente para Dios no cuente esa ingratitud mía o esa actitud mía contraria a la voluntad de Dios que haya tenido. ¿Y por qué nos cuesta reconocerlo? Pues yo pienso que porque a nosotros nos cuesta perdonar así, ¿no? Muchas veces nosotros decimos yo perdono, pero no olvido. Y por lo tanto dejo de tener confianza en esa persona y dejo de acogerla realmente perdonada. Y Jesús no lo hace así, Dios no lo hace así, ¿no? Y por esto San Pablo dice, una prueba soy yo. La prueba de que Cristo ha venido a salvar a los pecadores soy yo. Pero lo que nos interesa es ver cómo ese hecho negro de su vida a él le ayuda a profundizar más en la bondad de Dios y en la misericordia de Dios, y le hace mantenerse humilde, porque no puede alegar ante Dios nada que haya merecido esa confianza por parte de Dios. Del 12 al 18, volvemos a los Hechos, capítulo 26, versículos 12 al 18. En este empeño iba hacia Damasco con plenos poderes y comisión de los sumos sacerdotes. Y al mediodía, yendo de camino, vi, oh rey, una luz venida del cielo, más resplandeciente que el sol, que me envolvió a mí y a mis compañeros en su resplandor. Caímos todos a tierra, y yo oí una voz que me decía en lengua hebrea, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Te es duro dar coces contra el aguijón. Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo el Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, pues me he aparecido a ti para constituirte servidor y testigo tanto de las cosas que de mí has visto como de las que te manifestaré. Yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles, a los cuales yo te envío, para que les abras los ojos,
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, y para que reciban el perdón de los pecados y una parte de la herencia entre los santificados, mediante la fe en mí. Es un texto un poco denso, vamos a intentar profundizarlo hasta donde podamos. Vuelvo a repetirnos como cuando iba camino de Damasco con carta de recomendación, etcétera, autorizado por los príncipes de los sacerdotes de Jerusalén. Aquí lo dice que era hacia el mediodía, o sea, San Pablo se acuerda de muchos detalles. Cuando ya estaba cerca de Damasco, aquí lo dice que le envuelve una gran luz venida del cielo, brillante como el sol, que le envolvía a él y a los que le acompañaban. Y por lo tanto todos caen. Caídos todos en tierra, es Pablo el que oye la voz. Y nos dice que lo oía en la lengua hebrea. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, Pablo entendió muy bien que persiguiendo a los cristianos estaba persiguiendo a Jesús mismo. Pero fijaos lo que dice a continuación: duro te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué nos quiere decir con esto? Pues que San Pablo en principio se resistía. Dar coces contra un aguijón, ¿qué te pasa? Pues que te pica más, ¿no? Te hace más daño. Entonces Pablo, ante una evidencia como la que tenía, se revolvía un poco, porque era cambiar del todo su mentalidad, cambiar del todo las ideas que tenían hasta ese momento. Y esto no les fue fácil. Tuvo en principio una resistencia que finalmente deja de resistir, claro está, y se abre ante la evidencia del amor de Dios, porque evidentemente lo que él experimentó ahí no fue solo una visión física e intelectual, sino que es una experiencia del amor de Dios a través de Cristo, que llega aquello que diría San Juan: tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único y lo entregó en nuestras manos. Es decir, esto es lo que San Pablo capta en este momento, que luego irá profundizando más, pero fijémonos, si nos acordamos que en la carta a los Gálatas, el que nos dice qué es lo que le mueve a actuar como actúa, ¿qué dirá? Que él vive en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esto lo entiende, ¿no? Ese amor inmenso ante el cual no se puede poner resistencia porque es una vivencia. Y como que es algo que todos necesitamos, ¿quién se va a resistir a sentirse amado? Y con una ternura como la que ama Dios. Por lo tanto, aunque comienza resistiendo, finalmente se derrumba, ¿no? Digamos, se entrega del todo. Por lo tanto, le dice: levántate, ponte en pie, y le explica por qué se le ha aparecido. Fijemos, este detalle no lo había dicho antes en los otros relatos de su conversión. Porque me he dejado ver de ti para hacerte ministro y testigo de lo que has visto y de lo que aún te mostraré. O sea, él ha de ser, por eso es apóstol, porque es testigo de algo que él ya ha visto. Ha visto a Cristo resucitado, que es la clave de todo lo demás, ¿no? Y de lo que le irá mostrando después. ¿Y qué es lo que le va a mostrar? Entre otras cosas, que le librará del pueblo, o sea, de los judíos y de los gentiles, a los cuales lo envío. Y los envía para que, aquí fijémonos, tenemos lo que realmente es el apostolado cristiano, para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de las tinieblas a Dios, y como consecuencia reciba la remisión de los pecados y la herencia que Dios ya había prometido, pero que esa herencia precisamente se dará mediante la fe en Jesús. O sea, que tenemos muy bien expresado y muy brevemente en qué consiste el auténtico apostolado.
es ayudar a que los ojos, las personas que están en tinieblas del error, en las tinieblas del pecado, en las tinieblas de la confusión, tantas tinieblas como tenemos en nuestro mundo, ante el mensaje de Cristo, pasen de las tinieblas a la luz. Pero fijémonos que las tinieblas es el poder de Satanás y la luz es Dios. Es decir, Satanás existe y hace su obra. Intenta, pues, sembrar confusión, sembrar error, sembrar violencia, sembrar inquietud, sembrar confusión, es decir, sembrar mal. Pues la misión del cristiano es sacar de ese mundo y llevarle al mundo de Dios, que es el mundo de la luz, es el mundo del amor, es el mundo de la verdad. Recordemos que Jesucristo dijo que Él es la luz del mundo y el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Se acuerdan de aquel texto de San Juan? Es decir, la luz de la vida es la luz que nos viene de Cristo, que es la única luz auténtica del mundo. Sin Cristo el mundo está en tinieblas, de todo tipo. Y el que está en tinieblas no sabe por dónde va y tropieza. Y se puede hacer mucho daño. Podemos continuar los versículos 19 al 23. Así pues, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que primero a los habitantes de Damasco, después a los de Jerusalén, y por todo el país de Judea, y también a los gentiles, he predicado que se convirtieran y que se volvieran a Dios, haciendo obras dignas de conversión. Por esto los judíos, habiéndome prendido en el templo, intentaban darme muerte. Con el auxilio de Dios, hasta el presente me he mantenido firme dando testimonio a pequeños y grandes, sin decir cosa que esté fuera de lo que los profetas y el mismo Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo que había de padecer y que después de esa luz que recibe de Cristo, camino de Damasco, dice: yo, oh rey, no le fui desobediente. O sea, está hablando a Agripa. Pablo fue coherente, Pablo fue obediente. Fijemos que él después hablará de que él predica para conseguir la obediencia de la fe. Porque una fe que no se convierte en vida, que no lleva consigo un cambio de vida, esa fe no es la fe que salva, porque Jesucristo ha dicho que todo esto, estos dones lo conseguirían mediante la fe en Jesús, pero fe supone obras. Por eso habla de obras dignas de penitencia. Y supone, por lo tanto, cambio, supone conversión, supone penitencia, en este sentido de cambio. Entonces Pablo, pues cogiendo, aceptando ese mensaje, ese encargo que le hace Jesús, pues se dedicó enseguida, primero en Damasco, luego en Jerusalén y luego en todo el mundo donde él ha ido. ¿Y qué es lo que preguntaba? Predicaba a los judíos y a los gentiles. Pues la conveniencia de la conversión a Dios, porque tienen el perdón, la necesidad de la penitencia y que hicieran obras dignas de penitencia. ¿Y cuáles son las obras dignas de penitencia? Quizá lo podíamos leer, aunque nos queda poco tiempo. Fijémonos en Efesios, capítulo 5, versículos 8 al 9. Porque en otro tiempo fuisteis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. O sea, las obras dignas de penitencia son esto: toda bondad, justicia y verdad. Lógicamente esto es progresivo. No podemos pasar de las tinieblas a la luz de un salto, sino poco a poco, con la ayuda de la gracia y nuestra colaboración. Vamos a quedarnos aquí porque enseguida veremos que Festo, el pobre hombre, va perdido, no entiende nada de lo que Pablo va diciendo y le parece que está loco. Pero esto lo vamos a dejar para el próximo día, si les parece.